están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Está fuertísimo eso, ¿verdad? Ustedes no quisieran que yo predicara ahí, ¿verdad? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, digan la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Pon la mano en tu corazón y di: Padre mío, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Ahora dale un fuerte aplauso al Señor. Y siéntate un momento. Esa palabra vanagloria no es una hermana que viene a la iglesia. Esa palabra en inglés se traduce the pride of life. Es una palabra griega que se llama alazoneia, que quiere decir orgullo. Digan orgullo. Una insolente y vacía confianza en sí mismo que está basada en recursos que no tienen que ver nada con Dios. Es una independencia, es altivez, es orgullo. Y lo que dice la palabra es que el que cae en orgullo, que el que cae en vanagloria, entonces ama las cosas de este mundo. Y el que ama las cosas de este mundo no tiene al Padre en él. Y uno de los problemas más graves que tenemos en estos últimos tiempos es que por vivir un evangelio humanista que exalta al hombre, muchos cristianos viven llenos de vanagloria. No mire a los lados en este momento. Pero se nos ha adoctrinado como un evangelio de: tú eres el mejor, tú eres el más maravilloso, sube, 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 mucho dinero, mucho esto. Y yo te voy a decir una cosa: es cierto que hay bendiciones en el reino, es cierto que hay prosperidad en el reino, es cierto que el Señor quiere levantarnos, pero antes de levantarnos nos tiene que desmenuzar, nos tiene que quebrantar, ¿Alguien entendió eso? En mi país decían: la que quiere moño bueno aguanta jalones. Eso está demasiado profundo para algunos de ustedes. Pero era cuando las mamás le estaban desenredando la morusa a las niñas y le decía: tú quieres que el pelo esté estirado y bonito, usted tiene que aguantar que uno le jale. Y si usted quiere ser levantado por Dios, y si usted quiere ser prosperado por Dios, y si usted quiere ser posicionado por Dios, si a usted le gusta la autoridad en Dios, usted va a tener que aprender a ser quebrantado, roto en Dios, por Dios y para Dios. Esto es bastante difícil hoy en día, porque se nos ha enseñado que lo opuesto es bendición. Sé más, quiere más, levántate más. Esa es la idea del evangelio humanista. Exalta al hombre aparte de Dios. La vanagloria es una presunción, un orgullo del propio ser humano. Y el orgullo es considerado por Dios contención. Cuando usted es orgulloso, Dios lo ve como una persona contendiendo con él. Porque la Biblia dice que no debe contender el vaso de barro con su hacedor. Y cuando usted se pone con ínfulas de que usted es más de lo que usted cree que es, el Señor te mira como alguien contendiendo con él. Es un sentido de independencia que anula toda la devoción por Dios y toda la dependencia de Dios. Coloca a la criatura en un deseo de igualar o aún sobrepasar a Dios. Por eso nunca, alguien diga nunca,
ha existido una persona que, contaminada por orgullo, pueda obtener o permanecer en la bendición de Dios. En el momento en que el orgullo llega al corazón de un cristiano, usted comienza a perder todo lo que Dios le ha dado. ¿Ustedes se acuerdan cuando los papás, cuando eran papás, le decían: usted está siendo mal agradecido? Pues mire, páseme eso, lo voy a dejar sin nada. Eso es aquí, que los muchachos hacen lo que les da la gana y siguen con su mismo juego y sus mismos cuartos. No, usted sabe lo que hacían con uno. Usted sabe lo que hacían con uno. Hasta la ropa le quitaban, lo dejaban en calzoncillo. Es por eso que aquí tuve muchas películas del muchachito que dice: me voy de la casa. Y tú lo ves que se arma una mochila con su computadora y con todas sus cosas. Y tú eres loco. Una sola vez a mí se me ocurrió de que me iba a ir de la casa. Una sola vez. Y me fui ni siquiera con un pan abajo el brazo. Llegué a la esquina con un calor endemoniado en Santo Domingo y me devolví. Cuando me devolví estaba cerrada la puerta. Y yo tocaba, yo era un chamaquito, y yo tocaba y mi papá decía: no, vete. Y yo decía: no, ya volví. No, arranca. Yo tuve como 4 horas tocando esa puerta allá afuera. En un momento se me ocurre de que tomar agua de la manguera, porque esas son cosas que se hacen en Santo Domingo. Hay una manguera siempre afuera. Dije: pues déjame por lo menos, para no deshidratarme, toma agua. Y cuando agarré la manguera me dijo: suelta la manguera, que esa agua la pago yo. O sea que ni agua. Me arrepentí, compadre. Y desde ese día, guess what? Nunca se me ocurrió irme de la casa. Pero eso mismo es lo que pasa cuando un padre es padre y ve que alguien se ha llenado de orgullo y deja de agradecer y de tener humildad. El Señor lo quita todo para que tú aprendas que Él es nuestra fuente, de Él dependemos, Él es nuestro Dios. Dile al que está a tu lado: eso es para ti. Ustedes saben a lo que le dicen el pecado original. ¿A qué le dicen el pecado original? No, hombre, pero ustedes están perdidos. No, pero el pecado. No, perdón. Aquí voy. El argot popular, el hombre del mundo le llama pecado original. ¿Sabe a qué? Al sexo. Dice que ese es el pecado original. ¿Ok? Ese no es el pecado original de acuerdo a la Biblia. El pecado original de acuerdo a la Biblia es el orgullo. Porque la primera vez que hubo pecado en toda la creación de Dios fue con Lucero, el ángel que Dios había creado, que se comenzó a enaltecer a sí mismo. En el libro de Isaías capítulo 14 y versículo 12, mira lo que dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Voy a ser como Dios. Ustedes están oyendo lo que la mentalidad de este ángel, ¿verdad? Mas tú, ahora le tocó a Jehová hablar. Mas tú derribado eres hasta el Seol, en los lados del abismo. Porque cuando el orgullo y la altivez llega al corazón de un hombre, Dios te lo quita. Y de ahí Lucero se convirtió en Lucifer. Pero Lucifer toma la forma de una serpiente y viene donde la primera mujer y hombre que Dios había creado. Y en Génesis capítulo 3 y versículo 4, mira lo que le dice Lucifer a la mujer, a Eva. Capítulo 3 versículo 4.
Las mujeres deberían aprender a no hablar con ningún otro ser a escondida que no sea su esposo. Por ella está metida ahí en Facebook fue que se dañó la cosa. ¿Y quién ha visto una mujer conversando con otra cosa que no sea su esposo? Su esposo conocía la verdad. Su esposo entendía las cosas de Dios. Es por eso que Facebook se está encargando de destruir el 60% de los matrimonios hoy en día. Porque usted cree que usted está siendo inocente hablando con ese amigo de la high school. Usted va a terminar en una cama estrujándose y lo va a perder todo. Y como fueron los hombres que aplaudieron, tú también, sinvergüenza. Sigue hablando con esa marvada loca. Que porque está bien de lejos te la hallas muy buena cuando es un demonio. Yo no sé a quién que yo le estoy profetizando. Génesis 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como. Seréis como Dios. O sea, que la misma esencia del pecado de Lucero, él se la pone en el corazón a la mujer. Y cuando le dice, vas a ser como Dios, la mujer hace, ra, pa, y come. Inmediatamente. Y desde ese momento el hombre fue contagiado con el espíritu mismo de Satanás. Todo lo que te encumbra, todo lo que te dice que eres maravilloso aún fuera de Dios, es diabólico. Esta nueva idea que hay en la humanidad, donde creemos que somos alguien o algo fuera de Dios, es diabólica. En ambos casos, ¿cuál fue el producto final? El producto final fue confrontación divina, juicio y destitución. Le quitaron todo. Porque hay una sentencia en la palabra de Dios. En Proverbios 16, 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El hombre cae no porque Dios sea malo. El hombre cae porque se empieza a pensar que es más bueno que Dios. Porque ustedes dirán, ¿cómo puede ser posible que si vivimos bajo la gracia de Dios caigamos de la manera que caímos? ¿Por qué caen los hombres de Dios? ¿Por qué caen las mujeres de Dios? ¿Sabes por qué caen las mujeres y los hombres de Dios? Por altivez, por orgullo. Yo no esperaba mucho amén hoy, ¿sabes? Pero voy a predicar lo que yo tenga que predicar y punto. ¿A quién le reveló Dios Proverbios? A Salomón. Y Salomón fue un hombre que Dios le dio todo, pero le dijo: no te metas con mujeres que no sean de tu pueblo, porque te van a separar de mí y te van a hacer arrodillarte a dioses paganos. ¿Y qué hizo Salomón? 1000 mujeres tenía. Y eventualmente se arrodilló ante los dioses paganos y lo perdió todo. ¿Y de quién era hijo Salomón? De David. Y David fue otro que Dios le dio todo. Pero un día él decide censar el pueblo, porque él comenzó a decir: wow, ahora sí que yo tengo ejército. Y le dijo Joab: no lo hagas. No lo hagas. Acuérdate que tú obtuviste tu primera victoria con una honda y una piedra, porque es Dios el que te lleva de gloria en gloria y de poder en poder. No lo hagas, no lo hagas. Y él comenzó a decir: cállate la boca. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que fue el mismo Satanás que puso eso en su corazón. Él quería saber qué tan poderoso era él. Él quería saber qué tanto él tenía. Y vino Dios y le dijo: tú estás interesado en gente, te voy a matar 100,000 personas. Y bajó un ángel y mató 100,000 personas en una sola noche. Es un viaje de gente, ¿oyeron? Eso es un viaje de gente.
Ustedes tienen que orar que yo no me ponga orgulloso, porque a lo mejor se lo llevan a ustedes para castigarme a mí. Y yo haría sí, porque hay 2 o 3 que merecen que se lo lleven. Y yo estaría, Padre, si vas a matar gente, empieza por la suegra, continúa por los rebeldes, sigue por los líderes morosos y rebeldes, ¡mátala! Es jugando, pero en serio. Bien. Quizás una de las escrituras que más ilustra ese proceso es la escritura en Deuteronomio capítulo 32 y versículo 12. Deuteronomio capítulo 32 y versículo 12. Ustedes están viendo que yo me estoy conteniendo para no salirme, porque tengo que darle todo esto a ustedes. Fue mi asignación de parte de Dios. Capítulo 32 del libro de Deuteronomio, versículo 12. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño, hablando del pueblo. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió de los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña. ¿Cuántos dicen amén? Todo eso es el favor de Dios. Dice, y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo. ¿Cuántos han experimentado lo mejor del trigo? Y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero, alguien diga, pero engordó Jesurún. Yo sé que algunos van a decir, ¿tú ves que la gordura es maligna? No. Aquí está hablando que se hizo fuerte, que se llenó de bendición. Y dice, engordó Jesurún y tiró coces. En otras palabras, ¿saben cuando un buey o un toro tira coces? Es como, a mí no hay que me ponga yugo. Quítate, a mí no hay que me ponga yugo. ¿Te han visto un caballo cuando el amo lo quiere montar y le quiere poner una silla y comienza a tirar patadas? Porque no se somete, porque tiene mucho brío. Y así es mucha gente que Dios lo ha bendecido, pero se han llenado de orgullo. Engordaste y te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. ¿Y sabes lo que dice el versículo 18? De la roca que te creó te olvidaste, y te has olvidado del Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira, pero él menospreció de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. En otras palabras, te voy a cortar el agua y la luz, a ver qué vas a hacer. A ver a dónde vas a terminar sin mí. Dios lo bendijo y él se enalteció. Dios lo colmó de bienes y él nunca le dio un lugar perfecto a Dios. Él prefirió independencia más que dependencia. Y hoy en día vemos ministerios cerrando, iglesias cayendo, ministros siendo expuestos, porque el orgullo está operando en el corazón de la iglesia. Vivimos como el mundo vive, anhelando y añorando las algarrobas de los puercos. Tenemos hambre, pero no de Dios. Tenemos sed, pero no de su presencia. Y de repente, aun cuando el Señor nos quita ciertas cosas, somos capaces de tener la cachaza de sacarle cuentas a Dios. Cuando usted sabe que usted no le ha sido fiel, que Él no ha sido tu primer amor, que no has estado deseoso y anhelante por Él. Jesurún fue destituido por Dios. No fue el enemigo.
Fue Dios. Por orgullo. Por orgullo. Hay una escritura en el libro de Proverbios que dice: Señor, no me dé poco para que no robe, pero no me dé mucho para que no me olvide de ti. Dame lo necesario. Dame lo necesario. Dame lo necesario. Vivimos orando por más, cuando lo que debemos orar es por lo que Dios quiere para nuestra vida. Ese mismo lucero se aparece en el libro de Mateo capítulo 4, donde Jesús, y en el versículo 8 le muestra todos los reinos del mundo y le dice: te los voy a entregar, Jesús, si te inclinas y me adoras. Pero no le funcionó con Jesús. Yo dije: no le funcionó con Jesús. ¿Por qué no le funcionó con Jesús? Porque Jesús de Nazaret tenía una revelación que le hace falta a la iglesia en el 2022. Y es lo que dice en Lucas capítulo 14 versículo 11: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y la iglesia hoy en día no ha aprendido a hacer esto. Los esposos no han aprendido a hacer eso. Por eso están divorciándose. Los hermanos de la iglesia viven de una iglesia en otra, porque no han aprendido a humillarse, a pedir perdón, a reconocer sus faltas, para que sea Dios. Yo dije: para que sea Dios el que te enaltezca. Y por eso en Mateo 28 Jesús sale de la tumba y dice: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Porque Él se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Dios lo enalteció. Y eso es lo que dice Filipenses 2:5. Es más, vamos a leerlo. Filipenses capítulo 2 versículo 5. Rapidito, vete allá. Libro de Filipenses capítulo 2 y versículo 5. Mira lo que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a todos, como a ser igual a Dios, como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 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 porque el que se humilla será ensalzado, será levantado, será empoderado, será haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también, ¿qué? No, pero díganlo como que ustedes entienden lo que está diciendo la palabra. Él se humilló a sí mismo, por lo cual Dios también, ¿qué? También, ¿qué? También, ¿qué? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si Jesús sabía eso, Jesús lo sabía. Y cuando el enemigo viene y dice: oye, aquí te lo doy todo, y él dijo: no, yo lo voy a obtener, pero no por este medio. Yo lo voy a obtener por humillarme hasta la cruz, por obedecer a Dios, por postrarme, por dejar que me crucifiquen como un vil esclavo. Eran los esclavos que se crucificaban. Por eso los romanos eran los que crucificaban a la gente. Dijo: me voy a hacer un siervo, aun siendo Señor de todo, me voy a humillar. Y cuando se humilló, entonces Dios lo levantó. Y es por eso que el Señor Jesús dice en Mateo 11:29 algo que no mucha gente quiere entender. Escogemos no entenderlo. ¿Qué es esto? Le dijo: llevad mi yugo sobre vosotros.
O sea, ser sometido. Yo te voy a poner un yugo. Ustedes saben que nosotros tenemos muchísimos yugos, ¿verdad? Tenemos yugo espiritual, yugo matrimonial, yugo familiar, yugo de trabajo. En cualquier lugar donde estamos supuestos a estar sujetos en una autoridad, eso es un yugo. Porque eso era lo que un yugo hacía con un buey. Lo sometía para que el buey trabajara en la dirección que el amo quería. Y Jesús dijo: yo tengo un yugo. Yo quiero que tú te sometas a las autoridades que yo he puesto. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprende de Él, no de Instagram, no de Facebook, no de la mentalidad estúpida que hay hoy en día en la sociedad. Mientras más tengo, más quiero. Mientras más tengo, más me creo. Tengo que ser más, tengo que llegar a más. Usted tiene que permitir que sea Dios el que lo bendiga, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Jesús dijo: aprende de mí. Aprende de mí, yo soy manso y humilde. La palabra manso es la palabra griega praos, que quiere decir afable, gentil, tratable, sometible. Líderes, ¿así son todos los discípulos? No. Son respondones, son rebeldes. Y Dios los trae aquí precisamente para enseñar. Y tú sabes lo que hacen cuando tú los corriges. Me voy a mudar de célula, de red, perdón. Y después me voy a mudar a otra red. Y cuando ya pasaron toda la red, se van de la iglesia y llegan a dañar con su orgullo otra iglesia, y otra iglesia, y otra iglesia, y otra iglesia. Me dejaron solito. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Y la mujer se casa y se divorcia, 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 se casa y se devuelve, casa y se divorcia. Buscando al hombre que pueda someter. Y el hombre se cambia de negocio, se cambia de negocio, se cambia de trabajo, se cambia, buscando donde yo pueda mangonear a alguien, porque yo sé que no voy a ser mangoneado. Orgullo, orgullo. ¿Qué se cree ese tipo? Ese pastor me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Yes, yes. Yo comencé este ministerio en un apartamento. Lo levanté hasta el día, hasta donde está. Y yo no estoy fuera de autoridad. Lo primero que yo hice fue llamar cuando comenzó Dios a bendecirme, llamar al pastor Robert Rosado, al apóstol Robert Rosado. Y le dije: voy a estar bajo tu autoridad. Usted me va a reprender cuando le dé la gana. Usted me va a galletear cuando le dé la gana. Y él me decía: pero no, yo, yes, you. Y así tengo 6 autoridades más que me mantienen el orgullo y los decibeles a 0.1. Me pongo a veces tan humilde que oro por un poco de orgullo para levantar. Me mantienen los decibeles abajo. Tengo hombres de Dios que me reprenden cuando me tienen que reprender. Y los respeto y me someto, aunque no me guste. Porque eso me acerca más a la semejanza en Cristo. ¿Alguien entendió eso? Esa es la clave. Entonces mucha gente dice: pero ¿cómo que ese hombre puede tener autoridad? Porque estoy bajo autoridad. Tal y como le dijo aquel hombre,
tal y como le dijo que el hombre a Jesús. Yo también soy un hombre bajo autoridad, y le digo a este que vaya y va, y le digo a este que venga y viene. Entonces tranquilo, yo voy a creer que lo que tú mandes, porque tu autoridad viene del cielo, va a suceder. Y yo voy a acatar lo que tú quieras, como tú quieras, de la manera que quieres. Jesús dijo: wow, yo no he visto tanta fe como esta. Yo siempre he sido partidario de que a los jóvenes los deben de meter en una academia militar a todos. Todito para el ejército. Todito. Aprendan disciplina. A veces nosotros los padres tratamos de enseñárselo y no quieren aprender. Mételo en el ejército. Que le den piña en la mañana, aguacate en la tarde. Tú vas a ver qué finito vienen todito. Yes, sir. Saca la basura. Yes, sir. Friega el plato. ¿Tú crees que tu mamá es una sirvienta? Yes, sir. That's the way I want it. Yo practiqué artes marciales desde los 6 años de edad, y fue lo que ayudó mi vida a ser una vida disciplinada y bajo autoridad. Y por eso a mis hijos, a los varones, los tengo practicando artes marciales, porque se necesita encontrar un parámetro de sometimiento a autoridad, y hoy en día no lo hay. No lo hay. Nuestros hijos son como esos little puppies que cagan en todas las esquinas. ¿Sí o no? ¿Tú has visto cuando un puppy está fuera de cosas? Y así andan los muchachos hoy. Siempre buscan un tío que no tiene ni hijo, que apoya su vagamundería. Y usted tiene que agarrar al tío de ellos por el cuello y decirle: la próxima vez que tú le vuelvas a decir a ese muchacho que no me haga caso, te voy a matar. Y después mátalo, que el Señor te perdona. La ley no, pero el Señor sí. Por eso es que a todos los muchachos les gusta. Oye, si mi papá fuera como el papá de Julito, el amiguito mío. Porque el papá de Julito nunca te ha tenido que dar una pecosá. El papá de Julito todo yi, 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 yi. O la tía alegre. ¿Tú has visto la tía alegre? Por eso no se ha casado y tiene 57 años. Pero ella es la que quiere decirle a tu hija que cuando tú le hablas, ella tu mamá es muy estricta contigo. No, malvada loca, usted está demasiado suelta. Yo estoy profetizando. Lo más chistoso es que todas las familias tienen a ese tío vagamundo y a esa tía loca. ¿Sí o no? Y a veces nos dañan a los hijos. No sé si me están entendiendo. Si Jesús tuvo que humillarse para ser exaltado, ¿qué piensas tú de ti mismo? Tú nunca vas a experimentar una exaltación auténtica de parte de Dios si usted no aprende a bajar el moco, como le dice. Usted va a tener que aprender a humillarse, a pedir perdón, a reconocer sus faltas, a mirar a los demás como si tuvieran más valor que ti mismo, por Cristo. ¿Por qué Jesús le dice: aprendan de mí, soy manso y humilde? La palabra manso es praos, afable, gentil, tratable y sometible. Si usted no es así, trabaje en ello si usted quiere ser como Cristo. Cristo tenía poder de matar a todo el mundazo y le dio un break a todo el mundo. Se lo dijo, le dijo: oye, ahora mismo yo puedo decirle a mi papá que me mande un ejército de ángeles y lo va a matar a todos. Pero ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Él dijo: yo soy manso. Y luego dice: soy humilde, que es el griego tapeinos, que quiere decir bajo en espíritu. My spirit is low. Es algo que tiene los decibeles abajo. No soy Dice que el espíritu sin riendas no es bueno. Cuando usted es una gente que no tiene control de sí, that ain't good.
Usted quiere ser más como Cristo, trabaje en ser como Cristo. Trabaje en ser manso, en ser humilde, en ser doblegable, quebrantable. Antes de herir, prefiere ser herido como Él lo hizo. Como Él lo hizo. Él permitió que lo hirieran por ti, por mí. ¿Sabes lo que queremos hacer nosotros? Herir. Kill, 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 kill. Porque esa es la naturaleza del mismo infierno. ¿Por qué es tan importante este mensaje? Y yo le titulé El poder de la humildad. ¿Sabe por qué es tan importante? Porque Proverbios 15:33 dice: a la honra le precede la humildad. Y ustedes saben por qué hoy en día no hay muchos cristianos honorables, levantados por Dios, encumbrados por Dios. Porque déjame decirte una cosa: el único que te puede levantar es Dios. El hombre no te levanta, el dinero no te levanta, las relaciones no te levantan. Donde quiera que yo llego a predicar, los jóvenes se acercan y me dicen: pastor, ¿y tú me puedes conectar con fulano? Yo te puedo conectar con uno. ¿Con quién? Con Jesús. Porque Él es el que quita y pone reyes. Nunca veas a una persona en un lugar de autoridad y pienses que llegó ahí por su bonita cara. Dice que toda autoridad fue puesta por Dios. Y para que Dios te dé esa honra, Él te tiene que haber visto pequeñito. Él te tiene que haber visto humillado. Él te tiene que haber visto quebrado, roto. Porque de ahí es donde sale la honra. Ustedes recuerdan que leímos hace un momento que a la caída le precedía la altivez. Pues a la honra le precede la humildad. Mira lo que dice la palabra. Mira lo que dice la palabra. Mira lo que dice Jesús. Cuando tú llegues a una fiesta, no te sientes en el asiento de adelante. Porque va a llegar el Señor, hablando de Él mismo, y te va a decir: pásate al otro, pásate al de atrás, pásate al de atrás, pásate al de atrás, pásate al de atrás. O sea, si el Señor no fue que te sentó a ti, ahora no se sientan mal ustedes porque están ahí adelante. Pero si el Señor no fue que te sentó en ese lugar, te van a empujar para atrás. ¿Sabes lo que dice el Señor? Siéntate en el de atrás. Y el Señor de la casa va a venir y te dice: pásate adelante. No, hoy no. Yo fui a la inauguración de un templo de 20,000 personas. Y llegó un pastor muy conocido. Y él mismo se sentó adelante con su séquito. Y ese lugar de adelante estaba reservado para el presidente de la nación. Y tuvo que venir el señor de la casa y decirle: gallo loco, vete para atrás. Y ese tipo se incomodó tanto que se fue de la ceremonia. Se fue de la ceremonia, porque ese es el espíritu de Satanás. Queremos lugar, queremos posición, queremos estar ahí. Como decían los hijos de Leví. No Leví. Los que Ofni y Finis decían: o me das carne o la tomo por la fuerza. Ustedes saben que hasta hoy en día, y todo el que ha estado conmigo es testigo, yo nunca he tenido que llamar a nadie para que me den una oportunidad para predicar. Nunca. Y he predicado en todas las naciones, en todos los continentes de la tierra, en los ministerios más grandes, los eventos más grandes, pero nunca he tenido que llamar, porque es Dios el que lleva mi agenda. Las cruzadas que nosotros hacemos se pagan solas. Los pastores la pagan. Y mucha gente dice: pero ¿cómo puede ser? Porque es Dios. Pero hoy en día no. Como yo opino que es que yo tengo que estar, y cuidado. That's wrong. That's wrong. Porque a la humildad
le sigue la honra. Si usted se humilla, Él lo exalta. Si usted se exalta, Él lo humilla. Yo quisiera que ustedes se vieran en una habitación con los predicadores, con muchos de los predicadores de hoy. Parecen literalmente niñas que están en una quinceañera o en una boda. Ustedes han visto que la que se va a casar le pone los vestidos más feos de la historia a las damas de honor. ¿Ustedes se han dado cuenta? El vestido de ella parece como un peacock, ¿no? con flores y con todas. Y las otras vestidas de celofán, así, para que se vean bien feas. Y toditas iguales. Y así a veces son los VIP de las conferencias. Todo el mundo hablando disparate. Y yo tengo, y yo soy, y yo hago, y yo hice, y yo conozco. No soporto esas cosas. Termino reprendiendo a medio mundo y me voy. Mencionándole a uno un montón de gente. Y que yo conozco, que yo he hecho. ¿Qué me importa a mí? Me importa. Pero es el orgullo de este día. Es el orgullo. El orgullo satánico que hay. Nos valoramos por lo que hacemos y no por quienes somos. Proverbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Tú no vas a oír un mensaje así. No. Tú vas a oír un mensaje de prosperidad que te dice: tú tienes que querer ser más, tú tienes que querer ser más, y después que quieras ser más. Sin embargo, aquí dice que la verdadera prosperidad, la verdadera riqueza y la verdadera honra vienen a causa de un corazón humilde y de temor de Jehová. Entonces tú sabes qué es lo que tú tienes que hacer para ser promovido por Dios. No. Que viene del griego no. Usted se siente tranquilo y usted deja que sea Dios. Usted le es fiel a Dios en secreto y Dios lo pone en alto en público. Colosenses 3:12 parafraseado dice: vestíos de humildad y mansedumbre. ¿Quién estaba vestido de humildad y mansedumbre? Jesús. Yo soy manso y humilde. Y Colosenses te dice, mira cómo la Biblia es inspirada por Dios y perfecta. Vístete de lo mismo que se vestía el Señor. Vístete de humildad y mansedumbre. Voy a terminar con esto. En el libro de Santiago, capítulo 4 y versículo 10, hay una sentencia sobre toda persona en el reino de los cielos. Aquí no dice que esto es para algunos y no para otros. Aquí simplemente el Señor pone este decreto, y este decreto va a funcionar positiva o negativamente en la vida de toda persona que esté escuchando el sonido de mi voz. Santiago 4:10 dice, dile que está a tu lado: esa es mi sentencia. Díselo: esa es mi sentencia. It is yours. Es tuya. Y de que tú la entiendas va a depender mucho de lo que tú hagas el resto de tu vida, de lo que tú obtengas eternamente, de lo que tú logres en Él, por Él y para Él. Humillaos delante del Señor y Él
os exaltará. Vaya, si se lo vas a dar, dáselo. Es más, ponte de pie y dale un grito de gloria al Señor. Humillaos delante del Señor y Él te va a exaltar. Aquí va de nuevo, humillaos. Eres tú el que decides, el que escoge vestirte de lo mismo que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se vistió. Y porque Él se vistió de mansedumbre y humildad, Dios lo levantó y lo colocó en un lugar eterno. Pues así mismo somos nosotros. Así mismo. Yo creo que es un buen momento para leer Filipenses otra vez. Yo creo que esta es la escritura más poderosa que jamás ha tenido la Biblia, honestamente, y la más reveladora, aunque es la más difícil de discernir en nuestro espíritu. Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ustedes saben lo que Jesús hizo. Es ilustrado en lo que David hizo. Cuando el arca del pacto venía, David se quitó las ropas reales y la tiró en el suelo, porque él decía: delante del hombre yo soy un rey, pero delante de Dios soy un siervo. Y él se humilló. David se humilló y por eso Dios lo exaltó. Pero la esposa de David lo criticó por su humillación. Dijo: ¿cómo es posible que el rey actúe como si fuera un siervo que no tiene nada? Y dice que Dios la dejó estéril por criticar un acto de humildad, que fue precisamente lo que lo llevó a ser el rey más excelso de la tierra. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. No era la gente la que lo humillaba, era Él. Era Él. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta dónde usted se tiene que humillar? Hasta que se muera. Hasta que esa naturaleza pervertida, vieja, se vaya de usted. Porque esa naturaleza vieja está en exaltarse, no en humillarse. Es la naturaleza del lucero. Es la naturaleza de Lucifer. Quiero trono, quiero ser más grande. Quiero. Por lo cual Dios, y ahí es donde todo cambia, cuando no es el hombre, sino, cuando no son las circunstancias, sino, cuando no son los derechos humanos, sino, cuando no es la gente, sino, cuando no son las conexiones, sino, cuando no es el talento, sino, cuando no es el dinero, sino. Alguien diga: Dios, 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 Dios. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Tú tienes dos maneras de levantarte.
Está la manera del diablo y muchos la utilizan. Muchos. Es una manera pomposa. Es una manera que el hombre tiene que trabajar y las palancas tienen que estar en lugar. Y tú tienes que moverte. Tú tienes que josear esa posición. Tú tienes que pelear esa posición. Tú tienes que aplastar a otros por esa posición. Tú tienes que batallar el mundo si es necesario. Tienes que herir envidias, compites, anhelas. O tienes la manera de Dios, que Él sabe cómo. Yo me voy a hacer pequeño para que Él me haga grande. Ustedes quieren que les diga una de las peores tragedias que hay en la sociedad cristiana evangélica. Que todo el mundo ve los castillos de los reyes, pero no ve las batallas que llevan a los reyes a los castillos. El que nunca me vio a mí predicarle a 3 personas, el que nunca me vio a mí contando moneditas para ver cómo comprarle la leche a mis hijos, el que nunca me vio a mí caminando. ¿Qué pasa con los hijos que se les deja una herencia sin ellos haber sido parte del proceso de juntar esa herencia? ¿Qué pasa? La desparraman en días. Muy diferente cuando en tu negocio tu hijo trabajó desde los 12 años y se pasó 20 años trabajando en el negocio de papá, y de repente papá parte y ahora le tocó a él la bendición, pero él fue parte del precio que se pagó. Yo nunca pongo a nadie en ninguna posición que no haya pagado un precio. Nunca. Porque eso es literalmente destruir el sistema bíblico y adoptar el sistema del lucero. Ni mis hijos jamás han estado en una posición. Han estado aquí desde chiquitos. Míralo ahí. There it is. ¿Desde qué edad estás en esto? Desde siempre. No solamente se ha gozado, ha recontrallorado con todos los cambios horrendos. Yo me acuerdo que un día yo estaba tan abrumado, saliendo de la 441 del edificio, porque nos habían pedido el edificio. Y yo estaba tan abrumado. Ustedes saben que los hombres se abruman también, los hombres de Dios, ¿verdad? Yo estaba tan abrumado que sin querer, yo no sé qué pasó, me paré en el semáforo siguiente, sur de 441, y me fui. Me quedé así, mira. Y un carro se estrelló con la van que yo venía manejando. ¡Boom! Pero de una manera que yo vine a sacar al tipo del glove compartment adelante. Y él estaba chiquito. Y él voló del último asiento. En ese entonces no se usaban las sillas. Bueno, no hay antes, que usted tampoco la usa. Nosotros enseñamos a los muchachos latinos: viene un policía, siéntate aquí. Y el muchachito ya está tan entrenado que el policía le dice: ¿tú estabas en tu silla? Of course. Desde que tenía 2 años yo estoy en esta silla. Él voló, era un Astrovan, y él voló de la última silla directico a aquí. Putuplá. Y yo lo miro y le digo: ¿estás bien?
Me dice, ¿qué pasó? Pero estaba chiquititico. ¿Qué pasó? Y le digo yo, un accidente de carro. Mira lo que me pregunta, ¿estamos muertos? Parece que él había oído que los accidentes de carro mataban a la gente. Me dice, ¿estamos muertos? Le digo, yo creo que no. Siéntate que por ahí viene la policía. Pero un proceso. Cuando estábamos haciendo los baños en la Pembroke Road, yo agarro una máquina para romper el piso, porque todo el mundo ya tenía Alzheimer. Y me tocó a mí, yo no sé hacer nada, pero yo desbaratar es fácil. Y yo agarré hasta los malos pensamientos van cayendo. Y cuando me volteo, veo a la niña, a Vanessa, en el suelo convulsionando. Se había intoxicado del humo que iba saliendo de la máquina, porque teníamos que hacer eso trancado, porque era sin permiso de la ciudad, porque no había billete para el permiso. Porque la ciudad llegaba y decía, si aquí hay 100 gente, tienen que haber 17 toiles. Yo le dije, ¿qué tú crees que la gente viene a hacer aquí? La niña se desmayó y salimos corriendo para el Hollywood Memorial. Cuando vamos volando por ahí, la niña hace, ¿para dónde vamos? Se le dañó el cerebro a la niña. Pero fue un proceso de humillación, de ruptura, de quebrantamiento, que nos lleva a valorar, a amar, que nos lleva a entender que el sistema de Dios es opuesto al sistema del mundo. Pastor Harrigan me dijo, estábamos en Argentina, y me dijo, en Argentina, la primera vez que lo conocí muchos años atrás, me abrazó y me dijo, cuando yo estaba en el peor momento de mi vida, que llegué a este país, tú fuiste mi escuela bíblica. Así me dijo, sin saberlo, viendo YouTube. Me dijo, yo me levanté en la fe escuchando la palabra que Dios te dio, y hoy en día es un hombrazo de Dios. Pero me decía, había días donde no tenía para comer y ponía una palabra y decía, no solo de pan vivir el hombre. ¿Cuánto han tenido que ayunar alguna vez sin querer, verdad? Pero es el proceso de Dios. Sé fiel en lo, y Él te pondrá en lo. ¿Alguien entiende eso? Winky Pratney de New Zealand era uno de los speakers del campamento de jóvenes más grande que existía en el mundo. Y él decía que el primer día del campamento se le asignaban las responsabilidades a todos los jóvenes. Y él decía que cuando un joven le decía a él, yo tengo dones, sé predicar, el Señor me ha dado talento, él lo ponía a limpiar los baños. Y cuando venía uno y le decía, no, yo ni siquiera sé hablar en público, yo no sé nada de eso, lo ponía a predicar. Porque él entendía ese proceso. Y de Youth with the Mission salieron los más grandes hombres de toda una generación. Porque si tú no aprendes nada, aprende esto, que a la honra lo precede la humildad. Acércate, cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo. Gracias, Señor. Nada importa más
Levanta tus manos, levanta tus manos. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Oh, gracias, Señor. Oh, mi Dios, mi Rey. Gracias, 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 gracias. Aleluya, aleluya. Vamos, díselo. Aleluya, aleluya. Vamos, iglesia, vamos, iglesia. Por el orgullo de un hombre y de una mujer entró el pecado en la tierra, y con ello entró la muerte, la enfermedad, las tinieblas. Pero por la humildad de uno, el pecado salió de la tierra, y con él vino la oportunidad de ser bendecidos en esta tierra. No podemos pretender alcanzar las cosas como lo trató de hacer Adán. Yo quiero ser Dios, yo quiero ser como Dios, la misma mentira de Lucero, sino más bien como Jesús, que siendo Dios se despojó de su deidad para que se le diera un nombre que es sobre todo nombre, y toda lengua le confiese y se arrodille ante él. Somos grandes de acuerdo a Dios cuando nos humillamos ante él, cuando aprendemos a ser mansos y humildes, a pedir perdón aun cuando no tenemos la razón, a ceder aún cuando entendemos que tenemos el derecho, a demostrarle al mundo que no somos como el mundo es, a perdonar cosas que nadie perdonaría y a entender cosas que nadie se atrevería a entender. El verdadero valor lo da Dios.